Bien, y de regreso con todo el contenido, recordando que estamos en la cajita de Amazon Fire TV por el 644 para de forma global. También en los sistemas de cable de Altiz 75 y Claro 108, que es la plataforma del empresario Alberto Bernabé Bebeto. Seguimos aquí. Vamos a pasarle la segunda bola entrevista a Rosa María para que sea ella quien presente a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy. Así Rosa. es, muchas gracias. Damos la bienvenida a Matías Bosch, relevante especialista en seguridad social y activista social. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Rosa. Muy buen día. Y de entrada comienza, ¿cómo se encuentra el sistema? ¿Cómo tú lo evalúas? El sistema de seguridad social actual, la evolución que ha venido registrando. Bueno, lo que nosotros tenemos con la noticia de las últimas 2 semanas es la confirmación de que esto no tiene nada que ver con un sistema de seguridad social. Esto es una maquinaria de despojo de la población dominicana, y digo población refiriéndome tanto a quienes trabajan por un salario como a ese conjunto del 98.7 del tejido empresarial dominicano, que son micro, pequeñas y medianas empresas, incluso de grandes empresas, que tienen que todos los meses, por la ley 8701, cotizar compulsivamente a un sistema en el que unos emporios, propiedad de los grupos, de los bancos, porque por ejemplo, las AFP son fundamentalmente propiedad de los grupos bancarios del país, no son negocios no son fundaciones, no son ONG, no son conglomerados filantrópicos, no son empresas de los grupos bancarios con incrustaciones de grandes empresas. Las RS son fundamentalmente empresas foráneas, o sea, cuando hablamos de Humano, cuando hablamos de Mafre, son empresas transnacionales que se dedican a ganar dinero intermediando. La salud del pueblo dominicano no tiene nada que ver, no solamente con los negocios, sino con su modelo de negocio. Y lo que vimos ahora con esa bicicleta financiera que se armaron con las famosas acciones de la empresa César Iglesia, en las que, bueno, está circulando el informe de la firma que decía que la calificaba con un nivel de alto riesgo financiero, pues esa empresa tenía deudas contraídas con los bancos. Lo que hacen las FP al poner el dinero, le están diciendo págale con el dinero de los dominicanos y las dominicanas, págale a los bancos, refinánciate, pero a la hora, cuando hay que hablar de las cuentas de la gente, el año pasado se perdieron 14.000 millones de pesos y no pasó nada. La gente va a tener una pensión de miseria como máximo del 30% del salario y no pasa nada. Es decir, para los grupos financieros dueños de las AFP, el negocio está garantizado. Para la gente, que es para que se supone que se hace un sistema de seguridad social, lo que hay es incertidumbre, inseguridad, desprotección, zozobra y calamidad. Hay muchos Matías, temas ahí. perdón. Sí. No, hay muchos temas ahí, lo que iba, que tú has, muchos temas interesantes, pero ese que tú tocaste de las acciones, Sí. de la compra de acciones, ¿es eso legal? Porque esos son... No, bueno, aquí vimos la perla vamos a decir así, que hay que darle un reconocimiento al superintendente porque de esos pensiones. son los dineros. Dijo ahora el superintendente de pensiones una cosa maravillosa, que ahora los afiliados y afiliadas del sistema de FP son accionistas indirectos de César Iglesia. Primero, fíjate, se violó la ley, se viola sistemáticamente la ley, porque la ley dice que los afiliados y afiliadas debemos ser consultados sobre dónde se pone nuestro dinero y cuál es el riesgo de poner nuestro dinero. Estamos hablando de una empresa que fue calificada por una firma de evaluación con alto riesgo, primero. O sea, ni siquiera las propias empresas, ¿por qué son AFP y no son los propios grupos empresariales los que invierten su dinero en esas acciones? Porque son sumamente riesgosas. Pero las AFP, en el fondo, los fondos, valga la redundancia, son de la gente. Las AFP tienen su ingreso garantizado y su ganancia garantizada porque cobran una comisión solo por
usar nuestro dinero. El 80% lo usan en deuda pública, también tienen al Matías. Estado cogido por el pichirri. Entonces el superintendente de pensiones dice que ahora somos accionistas indirectos. Eso no existe en la ley y no existe ninguna ley. Las únicas accionistas son las FP, solamente que no arriesgando su dinero, sino arriesgando el dinero de la gente. Es el mundo al revés, es el mundo de cabeza. Pero así funciona este sistema, es la ley del embudo, ¿verdad? Lo ancho para ellos y lo estrecho para uno. Ahora bien, Matías, la ley la criticamos bastante, hay bastante conflicto y tú, tanto el comité que trabaja en la reivindicación, la mejora de la propia ley, si la ley se cumpliera como tal, ¿fuese funcional o es que la ley como tal no funciona para nada? O sea, la ley es el pecado original. Esta es la manzana del árbol podrido. ¿Qué pasa? Tú tienes una ley precisamente que le entrega a empresas financieras la intermediación y la decisión de qué se hace con el dinero, de las pensiones y de la salud de la gente. Empresas cuyo negocio no es que la gente tenga buena pensión, sino lo contrario. El negocio de las FP es usufructuar del dinero de la gente, reteniéndolo al máximo posible y negándole a la persona el acceso a una pensión decorosa, suficiente y permanente. En el caso de las RS, el negocio es lo que la gente sufre cada vez que va a la farmacia y le dicen no le cubre, cada vez que va a la clínica y le dicen no le cubre, cada vez que tiene un tratamiento para su mamá, para su papá, para su hijo, para su hija y le dicen no le cubre. ¿Por qué? Porque el negocio de la ARS es que tú me cotizas todos los meses, yo necesito que tú tengas la menor cobertura posible, porque a menor cobertura que tú tengas, menor gasto yo en ti. Solamente así, a 2021, las AFP y las ARS se habían llevado ya 153 mil millones de pesos. ¿Lo hacen porque producen pensiones para la gente? No. ¿Producen medicinas, producen medicamentos, producen bienestar social? No. Solo lo hacen sobre la base de negar pensiones y de negar cobertura en salud. Piensa que las AFP, y lo hemos dicho muchas veces, ya manejan más del 16% del PIB de este país y que el 80% de ese dinero está colocado como deuda pública. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa manejar ese volumen de dinero y tener al Estado endeudado de esa manera? Significa poder político. ¿Por qué en este país desde enero se congeló la discusión sobre seguridad social? Pese a que hace 3 años el Congreso legisló en febrero de 2020 que había que hacer una modificación integral. Incluso ya salió el informe de esa comisión bicameral. ¿Por qué se congeló? Óyeme, esta es como la segunda o tercera entrevista en todo lo que va de año a la que yo soy invitado para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque las AFP y las ARS son una maquinaria de corrupción legalizada y con el dinero de la gente también cooptan a los poderes públicos, cooptan al Congreso Nacional, cooptan con todo el respeto, cooptan el factor fundamental de la generación de opinión pública que son los medios de comunicación. No nos engañemos. Cooptan las propias instituciones. ¿Cómo es posible que el año pasado se perdieran 14 mil millones de pesos y la superintendencia de pensiones validara eso? ¿Cómo es posible que inviertan más de 3 mil millones de pesos de la gente en acciones hiperriesgosas de una empresa que está prácticamente en default, que está sobreendeudada, y la superintendencia valide eso? Porque estamos en manos de un conglomerado que maneja una cantidad de dinero impresionante, que tiene poder político y que además usa ese dinero para garantizarse ese poder y para garantizarse impunidad. Mientras aquí las personas no entiendan o no entendamos que el dinero de las pensiones va a salir un documento donde eso se demuestra matemáticamente. El dinero para que el pueblo, para que la sociedad dominicana tenga pensiones y no tenga que esperar que su hijo o su hija se vaya al extranjero para que lo pueda mantener cuando tenga 70 años y no pueda seguir trabajando, ¿sí? Para tener salud y no tener que estar llamando a un programa de televisión o a un político para que le financie una operación o un medicamento, que el dinero está, que lo ponemos todos los meses, pero que está en las manos equivocadas, que está en las manos de quienes solo lo usan para hacer
mega ultra negocios, que son mega ultramillonarios y quieren serlo todavía más, y que eso solo se va a recuperar mediante con la única forma en que los pueblos recuperan sus derechos, que es movilizándose, que es reclamándolos y conquistándolos. Aquí no va a pasar nada, porque las instituciones, los poderes públicos, los medios de comunicación están en manos de este megapoder financiero, Matías, con nuestro propio dinero. Matías, extrañísimo. Tú dices que ya está el informe final, ¿no?, de la modificación o la sugerencia de modificación a la ley 8701 que crea el sistema dominicano de seguridad social. Me quiero que aborde ese tema y cómo el presidente Luis Abinader cayó en ese gancho. Si tú has revelado acá que César Iglesias no tenía la calificación de riesgo bursátil o financiero para entrar a la bolsa de valores. Yo pensaba que era de Estados Unidos, pero después me di cuenta que es aquí en República Dominicana. ¿Por qué él se arriesgó así a apadrinar una empresa de con esas condiciones catastróficas financieramente hablando? Según él. Fíjate, Según Matías. Vienen 4 escándalos seguidos. El primero con la ley 1320 de 2020, en que se engañó al país diciendo que se iba a disminuir la comisión y se iban a disminuir las ganancias de las AFP. Primero dijimos, eso no va a afectar en nada el nivel de el monto de pensión que la gente va a recibir. Primero, eso no es la solución al problema. Pero dijimos, sobre todo, es mentira. Es una mentira que estén disminuyendo. Están cambiando una comisión sobre la ganancia del año a una comisión sobre el saldo manejado. Es decir, tú le podrías poner un 1% a 1 millón de millones de pesos y sigue siendo más que el 20 o el 25% de la ganancia del año. Es mucho dinero. Pero hicieron esa ley. Después, en plena pandemia, mientras decían, esa es otra discusión, si se le entregaba o no una proporción de los fondos de pensiones a los trabajadores y trabajadoras, pero que hacer eso era una aberración y una locura. Pero ese mismo año estaban invirtiendo dinero en un hotel, las AFP. Las mismas AFP que le decían, sería una locura que le entregáramos dinero a los que son, se supone, la promesa de la ley, los dueños y las dueñas de ese dinero. Y como quiera se hizo. Tercer escándalo, el año pasado desaparecen más de 14.000 millones de pesos de los fondos de la gente. Las propias AFP en su comunicado admitieron que estaban perdidos 72.3 millones de dólares. Pero la superintendencia salió a decir, con el anterior superintendente, esto fue por un asunto de la variación de la tasa del dólar frente al peso. Nadie podía creer eso, Pero hubo que aceptar. Y este es el cuarto escándalo. ¿Por qué? Porque el punto no era la empresa César Iglesias, o la empresa Juan Pérez, o la empresa Cutupú, Sociedad, ¿sí?, Compañía por Acciones. No. El punto es que los bancos que le habían prestado querían recuperar lo que le habían prestado, porque precisamente está calificada con alto riesgo. Y había que permitirle a las AFP de esos propios... Bueno, a las AFP, que son ese emporio conformado por los propios grupos bancarios del país, que le facilitaran hacer bicicleta financiera para que los bancos recuperaran esa inversión. Ese es el punto. ¿Y a qué vamos aquí? Cuando tú ves todos esos escándalos sucesivamente, esos escándalos lo que reflejan es que estamos hablando de algo, no con lo que el gobierno actual, el anterior y el demás para atrás, ninguno de los gobiernos dominicanos, ninguno de los grandes partidos dominicanos está dispuesto a jugársela frente a las AFP y a las RS. Sencillamente por lo que estaba explicando, son el poder financiero nacional y transnacional. Cuando hablamos de Humano, cuando hablamos de Mafre estamos hablando de una transnacional española que ya cogió, o sea, la salud de los dominicanos, para que tengamos una idea, prácticamente el 80% de los recursos del seguro familiar de salud contributivo está en manos de 4 ARS, pero de esas 4 las principales son 2 empresas transnacionales. Lo que le pase o no le pase a la salud del pueblo dominicano, de la población dominicana, le da igual. El tema es que están ganando dinero. ¿Quién se mete con eso? ¿Quién le pone el cascabel a ese león? Eso es un asunto que requiere
lo hemos dicho, de valentía histórica. Significa atajar a tiempo un problema que va a terminar como Chile, que va a terminar como Colombia, que va a terminar con estallidos sociales. Como Argentina. Pero el problema está en que en ese cálculo electoral se les va a preocuparse por lo que va a pasar dentro de 1, de 5, de 10 años en el país. Sin embargo, el sufrimiento de la gente no va a esperar 10 años. Es cada día que a la gente le dicen, no te va a tocar la pensión, te negamos la pensión por discapacidad, te negamos la pensión por sobrevivencia, te damos una pensión que es del 10% del salario que estamos ganando, no se te cubre el tratamiento, no se te cubre la operación. Ese sufrimiento diario la gente lo está padeciendo y eso va a estallar tarde o temprano. Les dijimos en la mesa de diálogo, ya termino, les dijimos en la mesa de diálogo durante todo 2022, porque ese fue tu proceso, y se lo dijimos a la comisión bicameral en el Congreso, actúen con valentía histórica, actúen con responsabilidad frente al presente y el futuro. Este es el momento de casarse con la historia, pero hay un problema de base, como en un sistema político que está tan cooptado por el dinero, tan legal e ilegal, tú haces que la misma clase política, ¿verdad?, tenga esa valentía y esa responsabilidad histórica para decir, por encima de lo que quieran unos pocos dueños de AFP y IRS, está la estabilidad, está la paz social, están los derechos de la gente, está la dignidad de los dominicanos. Matías, mira, estuve por la Feria del Libro y observé que ha puesto en circulación, por lo menos estaba circulando en el momento que visitaba esa actividad, ese encuentro, esta obra, No Más ARS, No Más AFP. ¿Qué de novedoso trae esto? Aunque veo que hay un tema muy interesante, 10 puntos para reformar y transformar la ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Te agradezco la pregunta. La pregunta. Sí. Te veo muy comprometido con el tema. Sí. El gran historiador, como que ha desplazado un momento el ejercicio de la historia y se ha metido a seguridad social. Sí. ¿Tú no temes ser una voz más olvidada en el desierto, ladrando en el desierto, y perdóname? No, fíjate. Bueno, primero invitar Y con todo lo que eso implica, sí. porque usted está hablando de un emporio económico y político también. Y político. ¿Eh? Claro, fíjate. Es muy peligroso. Primero, el libro se presenta hoy a las 6:30 de la tarde en el Colegio Médico Dominicano, Ok. todas y todos invitados. Muchas gracias por estar pasando ahí la invitación. El libro se presenta hoy. Es un libro con textos para que llegar a todo el mundo, para que la gente pueda comprender de qué se trata este sistema. Y es un libro que precisamente es fruto de este proceso de los últimos años, fundamentalmente 2021, 2022 y 2023, donde se ha podido demostrar que existe el análisis y la denuncia y también la propuesta. Entonces, y que esto no solamente está en la cabeza de algunas y algunos conocedores del tema, sino primero que los expertos que existían hasta ahora, que eran voces sagradas, no son los únicos expertos, son unos que tienen su propia visión, su ideología, Claro. sus intereses y sus compromisos que defienden legítimamente. Sí. Pero hay que estar claro, ¿qué es eso? Que hay otras perspectivas, que hay que pensar y hay que decir, el sistema de seguridad social no es para servirle de colchón al negocio financiero, que el sistema de seguridad social en un país civilizado está para garantizarle a la gente tranquilidad, protección, seguridad y dignidad sin importar su bolsillo. Para eso se inventa la seguridad social. La seguridad social se inventa para que mi salud y mi sobrevivencia, después que ya yo no pueda seguir produciendo, ¿verdad?, por mí mismo, no dependa de mi apellido ni de cómo me fue en la vida, sino de un derecho que la propia Constitución reconoce en el artículo 60 y 61. Aquí lo que tenemos es al revés. Depende de tu bolsillo, depende de tu ubicación en la sociedad, y arrópate hasta donde te dé la sábana y ráscate con tus propias uñas mientras los bancos y las empresas financieras son las que ganan. Matías, esa es la realidad que nosotros tenemos. ¿Qué se puede hacer? Y entonces lo que nosotros demostramos es que esto no solamente es una cuestión que puede estar en la cabeza de algunos y algunas, sino que aquí
increíblemente eso no salió en los medios. La marcha más grande de 2022 se hizo un 30 de noviembre en la capital dominicana, uniendo a sectores y a gremios que nunca marchan juntos, marchando por la seguridad social. El día 13 de septiembre, de hecho, vamos a presentar un documento donde vamos a demostrar matemáticamente que en República Dominicana es posible un sistema de pensiones diferente, sustentable, solvente, viable financieramente, pero no en manos de las AFP. Así que nosotros invitamos a las personas hoy... ¿En manos de quién, Matías? En manos de un administrador, como tenemos al Banco de Reservas, por ejemplo, que hoy por hoy nadie pone en duda de que debe existir y que cumple un rol muy importante en la economía. Nosotros, en manos de un ente que pero no esa sea... figura hay que crearla en la nueva ley de seguridad social. Tiene que haber, acciones de la César. Lamentablemente, el Estado prestándose para eso, ¿verdad? Correctamente. Nosotros necesitamos una entidad. Nosotros no necesitamos que desaparezcan las empresas financieras privadas. No, no, no. Necesitamos que la seguridad social sea administrada por una entidad cuyo único objetivo sean los derechos y la dignidad de la gente. Punto. Así como no vamos a privatizar la UAS ni vamos a privatizar las escuelas públicas. Queremos que sean mejores, pero no privatizarlas. La propuesta de que nos den un 30%, ¿no? No, la propuesta del 30% podríamos discutir si es una buena o no solución. Bien. Pero cuando tú los ves haciendo negocio como lo hacen de manera tan burda, tú entiendes que con toda razón los dueños y las dueñas del dinero dicen, bueno, denme a mí lo que yo tengo ahí. Si lo van a estar usando de esa manera, Bien. por lo menos que yo también lo pueda Matías, aprovechar. parece que el Muchas libro gracias. es muy costoso porque solo trajiste uno No, solo. yo les prometo que si van hoy lo tienen y además se los voy a enviar. Pero reitero la invitación hoy a las 6:30 en el Colegio Médico Dominicano y va a estar en las ferias del libro. No le hagan caso a ese chantaje, No. es un chantaje. Tenemos que irnos. Matías, gracias por venir. Va a estar a precio popular, va a estar en las librerías. Mi afecto y cariño, no te esfuerces en explicarme, no te preocupes. Y el libro es precisamente para eso. El libro debe ser un derecho, está en la Constitución. La cultura y el conocimiento son un derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a Matías Gracias, Matías. Vos Carcuro. Lo cogí fuera de base. Del sur de Italia. Del sur de Italia. Del sur de Italia. Gracias a ustedes también por habernos acompañado hasta este momento. Ya mañana tendremos la oportunidad de estar de vuelta juntos desde las 7 de la mañana por el Canal 6. Cuídense mucho, feliz resto del día. Gracias.